Mi nombre es Emma Williams. Nunca imaginé que mi mente escéptica se encontraría con algo que desafiara toda lógica y razón, hasta aquel fatídico día de junio de 2022. A los 45 años, era investigadora científica, absorta en datos y evidencia empírica, un mundo alejado de mitos y profecías. Pero el 15 de junio, todo cambió mientras regresaba a casa después de un turno nocturno. La lluvia caía con fuerza esa noche, creando un borrón tan espeso que se sentía como si estuviera navegando a través de una pintura recién lavada. Sin embargo, mis pensamientos estaban ahogados en las tensiones del trabajo, cálculos y experimentos repitiéndose sin fin en mi mente. No, noté el mundo exterior a mi vehículo, hasta que casi era demasiado tarde, una sensación de inquietud más allá de mi conciencia. En un instante mi mundo colapsó y perdí el conocimiento. Lo que emergió de esa oscuridad, sin embargo, sería más allá de cualquier cosa que jamás había estudiado, revelando secretos que podrían desentrañar nuestro futuro. Poco sabía que despertaría para ver las sombras de 2025, visiones ominosas de lo que está por venir. Al recordar esa noche, mi agotamiento jugaba trucos con mi concentración. Recuerdo cómo el mundo se convertía en un borrón. Las luces de la calle se refractaban a través del parabrisas empapado, fusionándose en formas extrañas que parecían burlarse de mi cansancio. Mis ojos se sentían pesados, y la fatiga amenazaba con arrastrarme hacia un estado de casi sueño. Entonces vino el ruido, un chirrido ensordecedor cuando metal chocó contra metal, el sonido agresivo de mis neumáticos perdiendo tracción, y en un instante, lo familiar se tornó en caos. Recuerdo el sonido nauseabundo cuando la realidad se desgajó como un frágil cristal. Los paramédicos más tarde anotaron que estuve clínicamente muerta durante más de 6 minutos. Durante ese tiempo, mi espíritu dejó mi cuerpo y se deslizó hacia un abismo giratorio. Se sintió surrealista, un momento estirado y deformado por la misma esencia de la existencia mientras flotaba entre reinos. Era muy consciente del pánico que se desarrollaba a mi alrededor, desconectada pero anclada en el torbellino. Recuerdo sentir una desesperación aplastante que me invadía, acompañada de un miedo indescriptible, mientras todo se desvanecía en la oscuridad. Pensé, ¿es este el final? Realmente tenía que decir adiós a todo lo que conocía. Pero justo cuando mi corazón se detuvo, ocurrió algo extraordinario. Una luz brillante me atrajo. Giré hacia arriba, envuelta en calidez, y por un instante el miedo se desvaneció. Esa luz no era amenazante. Impregnaba el aire con un abrazo que nunca había conocido. Mientras flotaba más allá de lo que había llegado a aceptar como realidad, sentí una abrumadora curiosidad reemplazar la desesperación. Lo que me esperaba era un reino tejido con historia, un lugar donde me encontraría cara a cara con uno de los más grandes profetas que el mundo ha conocido. Todo a mi alrededor brillaba, colores vibrantes y vivos, invitándome con una promesa que aún no podía comprender. De repente, me encontré en un jardín luminoso que parecía un paisaje de ensueño, existiendo fuera del tiempo mismo. El aire estaba cargado de una energía indescriptible, como si la esencia tanto de la historia como de la profecía se hubiera entrelazado en este espacio etéreo. Fue aquí, entre las vibrantes flores y el suave susurro de las hojas, donde vi por primera vez a Nostradamus. Se presentó como un anciano sabio, su presencia imponente, pero reconfortante, envuelto en túnicas que brillaban como hilos dorados atrapando el sol. Su larga barba fluía con gracia, enmarcando un rostro marcado por la sabiduría y la bondad. Pero eran sus ojos, profundos, intensos y casi penetrantes, los que me atraían, pidiéndome que confiara en él sin un atisbo de manipulación. En ese momento, todo mi escepticismo comenzó a disolverse, reemplazado por una admiración que nunca había anticipado. Apenas podía respirar, abrumado por la gravedad de este encuentro surrealista. Mientras él gesticulaba por el jardín, escenas comenzaron a desplegarse ante mí, detalladas y complejas. Visiones de calamidad parpadeaban como sombras bajo las flores en flor, intercaladas con destellos de esperanza para la humanidad. Sentí cómo se aceleraba mi corazón, cada latido resonando con el peso de lo que estaba presenciando. Lo que antes abordaba con desapego científico, ahora se sentía intensamente personal.
No eran meras predicciones. Eran revelaciones que destrozaban las paredes de incredulidad que había construido cuidadosamente a mi alrededor. Habló del pasado, presente y futuro a la vez, tejiendo una narrativa que era tanto abrumadora como iluminadora. Cada profecía emergía vívidamente, revelando verdades que iluminaban los rincones más oscuros de la existencia. El aire se espesó con intensidad mientras comenzaba a compartir vislumbres de lo que estaba por venir, y me encontré inclinándome más cerca, aferrándome a cada una de sus palabras. Pero a medida que la riqueza de sus profecías comenzaba a desplegarse, una inquietante oscuridad se cernía sobre el año 2025. Una sensación de urgencia envolvía cada revelación, presionando contra mi pecho. Era como si la belleza del jardín contrastara bruscamente con las sombrías advertencias que se desplegaban, y sentí un leve temor aflorar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué debería hacer con este conocimiento que parecía demasiado inmenso para llevar? Mientras me preparaba para el peso de sus palabras, sentí que nada volvería a ser igual. ¿Qué pasaría si te dijera que la humanidad se encuentra al borde de un turbulento cambio sin precedentes? Nostradamus expuso ante mis ojos el escalofriante destino de 2025. Mientras hablaba, cada predicción se sentía como un hilo pesado, tejiéndose en la trama de mi realidad. Una realidad que antes había descartado como mera conspiración. La serena belleza del jardín se desvanecía en el fondo, y todo lo que podía concentrar era la intensidad de su mirada, como si estuviera buscando mi alma para entender. Tríos grandes potencias mundiales enfrentarán un gran tumulto, dijo él, y con esas palabras sentí un peso presionando mi corazón. Naciones colapsando bajo su propio peso, sembrando caos en todo el mundo. Recordé las tensiones políticas burbujeando alrededor del globo, las fracturas comenzando a surgir entre aliados. Mi mente científica luchaba por procesar las implicaciones de tal caos. El miedo se apoderó de mí, frío e inconfundible, presionando mi pecho. ¿Cómo podía ser testigo de algo tan catastrófico y no gritarlo a los cuatro vientos? Él continuó. Su voz era una melodía inquietante intercalada con urgencia. Describió escenarios de devastación, inundaciones que aniquilarían ciudades enteras y ecosistemas. Tormentas catastróficas, más allá de cualquier cosa que conocíamos. La ira de la naturaleza se alzará desenfrenada, advirtió, y en ese momento sentí que mi corazón se aceleraba. Casi podía imaginar las imágenes cobrando vida, calles convertidas en ríos, ciudades sumidas en el caos, vidas desarraigadas. Los rostros de familias, niños y comunidades pasaban por mi mente como una película en bucle, cada escena más aterradora que la anterior. Era abrumador, no solo por el shock de lo que describía, sino también por la sensación de responsabilidad que se asentó en mi estómago, como una piedra. Tomé una respiración temblorosa, preguntándome cómo algo tan profundamente pesado podía emerger de una figura perdida en las corrientes del tiempo. Sin embargo, aquí estaba, un testigo vivo de un momento que hizo añicos mis nociones preconcebidas de la realidad. Con cada visión sombría, luchaba contra la confusión y la incredulidad. ¿Cómo podía ser esto real? Mi yo racional peleaba por desestimar el panorama que se desplegaba, lidiando con el peso de sus palabras, que permanecían en el aire como una niebla flotando sobre el paisaje. Se sentía tanto aterrador como innegable. Las predicciones portaban una verdad que no podía sacudirme, como si resonaran desde un pasado distante y tenebroso. Recuerdos de lecciones que la humanidad parecía haber olvidado. Me sentía atrapado entre mi realidad científica arraigada y estas advertencias proféticas que me llamaban con una urgencia que no podía ignorar. Incluso mientras el calor del jardín me rodeaba, me di cuenta de que la luz que iluminaba mi experiencia también resaltaba las sombras que se acercaban. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Para todos nosotros? El frío de esas realizaciones me envolvió, instándome a confrontar una verdad inquietante. ¿Y si estas predicciones no eran meras advertencias, sino llamados a despertar una conciencia más profunda en nosotros, una responsabilidad colectiva que ya no podíamos permitirnos ignorar? Regresar a la tierra de los vivos se sintió como despertar de un sueño, pero con mi nuevo conocimiento venía una carga insoportable.
En el momento en que abrí los ojos en esa habitación del hospital estéril, no solo me encontré con las duras luces cenitales, sino con la cruda realidad de que todo lo que había entendido sobre la vida había cambiado. Yacía allí, con el corazón acelerado, ahogándome en un torrente de recuerdos del vibrante jardín. Las profecías inquietantes de Nostradamus resonando en mi mente. Luché con el conocimiento que llevaba dentro, sintiéndome como un profeta reacio agobiado por el peso de predicciones que nadie más había presenciado. Cada visión se proyectaba como una película, brillante y vívida, pero cargada de caos y destrucción. Mientras navegaba por los corredores familiares de mi vida, todo parecía manchado por las sombras del futuro que ahora preveía. No podía deshacerme de la inquietante sensación de que, mientras otros se movían sin esfuerzo en su rutina diaria, yo estaba atado a una realidad que distorsionaba todo lo que antes valoraba. Los días se convirtieron en semanas, y la realización comenzó a calar hondo. Necesitaba actuar. Ya no podía permanecer neutral en este mundo, donde la ignorancia parecía cubrir a tantos. Me encontré abogando por la conciencia ambiental y el compromiso político, acciones impulsadas por ideas que se sentían menos como elecciones y más como un llamado. Mis conversaciones con amigos pasaron de charlas casuales a discusiones apasionadas sobre la crisis climática y la corrupción política. Me sentía compelido a gritar desde los tejados sobre las tormentas que se avecinaban, las ciudades que se ahogarían y la humanidad que parecía ajena a su inminente destino. Era como si un fuego se encendiera dentro de mí, exigiendo que arrojara luz sobre estas oscuras verdades. Sin embargo, en medio de esta poderosa transformación, lidiaba con oleadas de duda de mi propia crianza. La niña que una vez fue instruida a confiar en la ciencia, y lo tangible ahora se encontraba atrapada en un torbellino de confusión. ¿Cómo podría reconciliar estos sentimientos con la mente lógica que tanto valoraba? ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si solo era una tonta tratando de darle sentido a un mundo caótico que no podía ser descifrado? Esos temores se infiltraban, susurrando sin cesar, amenazando con deshacer la determinación que había construido con tanta tenacidad. Mientras intentaba navegar esta nueva identidad, no podía escapar de la sensación de que marchaba al ritmo de un tambor diferente, uno que otros no podían escuchar. Mientras regresaba a la cotidianeidad, mi corazón latía con fuerza. ¿Y si era la única que poseía este conocimiento? El tiempo se agota. Cada día que pasaba se sentía como una carrera, una urgencia presionando contra mi pecho como un tornillo, pero también tenía que enfrentar el hecho de que cada cambio que hacía se sentía como una rebelión contra mi antiguo yo, una revolución encendida por las sombras que ahora cargaba. Estos pensamientos tumultuosos resonaban en mi mente mientras buscaba estabilidad en rituales de normalidad, pero no podía negar que había cruzado una línea invisible. Las emociones giraban dentro de mí, una mezcla caótica de deber, miedo y propósito, alterando para siempre la manera en que veía el mundo. Era territorio inexplorado, y sentía una descarga eléctrica fluir a través de mí, una carga que provenía de las profundas verdades enterradas en esas sombras. Sabía que abrir mi boca sobre mi experiencia cerca de la muerte invitaría a mucho escepticismo. Había un fuego inconfundible dentro de mí, un impulso de compartir mi historia, pero la duda envolvía mi mente como una armadura. Trabajaba en un campo científico, donde la evidencia empírica reina suprema. Mis colegas se reirían. ¿Cómo podría reconciliar mis nuevos conocimientos con el riguroso mundo basado en datos en el que habitaba? ¿Estaba perdiendo mi credibilidad? Cuestionaba a menudo en un estado de incertidumbre. Incluso ahora me encuentro luchando con la autenticidad de esas visiones. ¿Fue real? Mi hemisferio izquierdo tira de mis pensamientos, rogándome que analice y escrute, pero los sentimientos grabados en mi corazón eran indudables. Nostradamus me hablaba con una elocuencia que cortaba a través de mi escepticismo. Su claridad resonaba de una manera que trascendía las meras palabras. Tocaba lo más profundo de mi ser, encendiendo algo que había estado dormido mucho tiempo. Pero una preocupación persistente seguía surgiendo. ¿Sería despedido como solo otro fanático aferrado a una experiencia fantástica? ¿O podrían mis palabras resonar e inspirar a otros
a examinar más de cerca los turbulentos desafíos que se avecinan. La presión se sentía increíblemente alta. Imaginaba a mis colegas poniendo los ojos en blanco, desestimándome de inmediato. Me verían como un engañado, o habría alguna posibilidad de que me escucharan, aunque fuera por un momento. A pesar de temer el juicio, ese conocimiento profundo me instaba a seguir adelante como una marea implacable. Sentía una responsabilidad pesando sobre mis hombros. Permanecer en silencio ahora sería un gran deservicio, no solo a la profunda experiencia que había vivido, sino también a aquellos que podrían beneficiarse de las intuiciones que me fueron conferidas durante mi tiempo en el jardín de la profecía. Este no es solo mi viaje, es una invitación a confrontar nuestra incredulidad colectiva, un llamado a despertarnos de la complacencia que parece envolvernos como una niebla. No puedo evitar preguntarme, con tantas personas sintiéndose perdidas y desconectadas, ¿podría mi viaje inspirar a otros a romper las cadenas de la incredulidad? Quizás todos estamos al borde de descubrir verdades, no contadas, que esperan pacientemente salir a la luz. Podía sentir el fuego dentro de mí, luchando por iniciar conversaciones que importan, encendiendo la esperanza de que incluso los escépticos podrían tomar un momento para reflexionar y considerar las implicaciones de lo que había presenciado. Anhelaba conexión, crear un diálogo sobre las incertidumbres que enfrentamos y las alarmantes revelaciones sobre nuestro futuro. Muchos anhelan respuestas, clamando desesperadamente por la necesidad de participar en una era de incertidumbre. Y sí, solo sí, mi experiencia servía como un faro que apunta hacia una verdad que ya no podemos permitirnos ignorar. Este viaje me ha demostrado que la realidad desafía nuestros modelos científicos. La existencia es frágil, pero rica en significado latente. Regresar del umbral de la muerte ha redefinido todo lo que una vez creí, forzándome a reconocer que, mientras la ciencia busca respuestas, nuestras almas anhelan propósito. No puedo ignorar más la intersección de estos dos ámbitos. Al reflexionar sobre mi encuentro con Nostradamus, comprendo las profundas lecciones que esta experiencia me enseñó. La vida es delicada y las decisiones que tomamos generan ondas a través del tiempo, impactando nuestro futuro colectivo. Cada una de las visiones de Nostradamus se sintió como una señal de advertencia, destinada a despertarnos de nuestra complacencia. Resonaron con urgencia, instándonos no solo a escuchar, sino a actuar. Estamos en un punto crítico, y la pregunta es contundente. ¿Observaremos pasivamente mientras el mundo cambia a nuestro alrededor, o lucharemos por un cambio? Los invito a reflexionar sobre su propio papel en esta narrativa en desarrollo. El reloj sigue avanzando, y las sombras del futuro se acercan. Si mi experiencia resonó contigo, te insto a suscribirte, dar like y compartir estos conocimientos, los cuales podrían iniciar conversaciones vitales sobre nuestro futuro compartido. Juntos, podemos tejer un tapiz de conciencia y acción, fomentando una comunidad dedicada a enfrentar los desafíos que se avecinan. Para concluir, quiero expresar mi sincero agradecimiento por acompañarme en este viaje. No es solo mi historia, es la nuestra. Recuerda, tenemos el poder de moldear lo que nos espera. ¿Qué tipo de mundo queremos crear? La elección y la acción nos corresponde a nosotros. Juntos, avancemos hacia la luz, armados de conocimiento y motivados por un compromiso de construir un mañana mejor. ¿Daremos ese salto o dejaremos que la luz se apague?